Hola, para seguir con las técnicas de Luz Studio, simplemente he partido de mi escenario base, que ya hicimos en otro vídeo, y consta de una iluminación de estudio. Lo único, he cambiado el modelo, ahora el modelo de prueba va a ser otro, y quiero mostrar únicamente otra técnica diferente. Entonces, para ello, este sería el mismo render que saldría con eh, las mismas luces y la misma configuración que hicimos en el otro vídeo que tengo de luz de estudio. Bien, lo que quiero hacer en este caso es añadir alguna serie de imágenes en formato HDR para tener una serie de reflejos mucho más realistas en el modelo. Para ello, lo que voy a hacer, primero voy a partir mi vista en dos, ¿vale? Y lo que tengo ahora simplemente son dos area light, luces de área, que me están dando una serie de, tanto de iluminación como de reflexión, bastante uniforme. Entonces, voy a guardar esta imagen también y voy a hacer un render porque quiero ver en el visor de render simplemente cómo se ven esas luces. Voy a ir a la Render View otra vez y simplemente voy a ir a View, voy a bajar la resolución de, de, de prueba de este render, por ejemplo a un 50%, y voy a poner que sea un render progresivo. Así podemos ver los cambios desde que el render comienza a generarse. Vale, para ello voy a renderizar desde la cámara en perspectiva, que es esta, y lo selecciono aquí. Y esto es lo que veo desde la vista en perspectiva. Bien, como he dicho, yo quiero ver las luces de área. Simplemente para esto voy a ir a las luces de área y una por una voy a poner el valor de cámara a 1. Esto simplemente lo que va a hacer es que va a hacer la luz visible. Voy a hacer lo mismo con la otra luz. Vale. Una vez vemos esto, nos damos cuenta de que nuestras fuentes de luz son demasiado uniformes. Si queremos conseguir unos reflejos mucho más realistas y iluminación mucho más realista, al fin y al cabo lo que deberemos hacer es modificar esta fuente de luz. Para ello tenemos una opción, y es que en estas Area Light lo que podemos hacer es irnos al apartado de color y simplemente cargar una imagen. Es recomendable que sea en HDR para que nos permita variar la cantidad de iluminación sin estropear esa imagen y manteniendo toda la calidad. Para ello tengo aquí varios HDRs. Puedo seleccionar, por ejemplo, este y simplemente voy a volver a hacer un render. Por supuesto, la imagen se está deformando. Podríamos hacer que el aspect ratio, es decir, el ancho por el alto, sea mucho más similar a la imagen que tengo, pero en este caso voy a dejarlo por defecto, como lo tenía, y voy a cargar la misma imagen en esta otra, pero voy a modificar su color. Bien, para ello hago lo mismo, cargo la primera imagen y podemos apreciar ahora mismo un cambio bastante notable. Bien, lo que voy a hacer ahora simplemente es, voy a ir por ejemplo al Hypershape, o mejor, vamos a ir al Node Editor
Y desde esta ventana lo que vamos a hacer es, con este Area Light 2, simplemente voy a traerlo de nuevo. Esta es mi Area Light 2, esta es mi luz HDR que he conectado, y este sería... ah, ah, nos está diciendo cómo se está colocando esta imagen en dos coordenadas, en las coordenadas de este plano, con lo cual yo puedo desde este nodo desfasar o hacer que se repita más, siempre en este plano 2D. Vale, lo que necesitaré, por ejemplo, es modificar el color de esta imagen, con lo cual pondré aquí un Eye Color Correction. Lo conecto al input y su salida, su out color, simplemente al color. Ahora, haciendo un render en tiempo real, podemos ir modificando el color de esta luz, el tono. Podemos cambiar el Hue Shift hasta, por ejemplo, podríamos buscar algo un poco más azul. Podría estar por aquí y quizás me interesaría subir su exposición y también quitar saturación, porque al final está tintando demasiado este escenario, con lo cual saturación voy a reducírselo. Vamos a dejarlo de momento ahí. Y para subir la intensidad lo que voy a hacer simplemente es subir la exposición. Subirlo a 25, por ejemplo. Voy a dejarlo de momento por ahí. Y voy también a trabajar la saturación de la otra luz. Antes voy a hacer un render desde la vista de cámara. Quiero ver cómo se ve desde la vista de cámara. Para ello selecciono render cámara. Está muy oscura. Lo que podemos hacer es también aumentar este valor. (26), por ejemplo. Y también voy a quitarle un poco de saturación. Esto lo voy a hacer del mismo modo que antes. Voy al Node Editor. Traigo esta luz y simplemente voy a crear un Eye Color Correct. Lo conectamos como antes. Load Color al input. Podríamos también conectarlo así. Out Color, input. Y conectaríamos, vamos a ver, simplemente load color otra vez al color y ya lo tendríamos. Y ahora, igual que antes, simplemente vamos a bajar la saturación. Está un 0,6 también, por ejemplo. Voy a incrementar más esta exposición. Vamos a ir configurando la cantidad de luz que tengo yo en la escena. Esto, por supuesto, podéis configurarlo a vuestro gusto. Tanto las intensidades como los colores, saturaciones. Por ejemplo, ahora tengo algo que ya empieza a ser interesante.
Y lo que quería hacer ahora es continuar con esta técnica. Podríamos hacer un render también desde la vista de perspectiva únicamente para ver qué tenemos, desde esta vista, cómo se ven estas luces. Por supuesto, si llegamos a quemar estas luces perderemos información. De todos modos, como son HDR, contienen bastante rango dinámico. Bien, lo que voy a hacer ahora simplemente es, una vez tienes generado tus luces de estudio, las cuales puedes tener otra configuración, puedes tener mayor cantidad de luces, mayor cantidad, y en otra disposición puedes poner luces por detrás del modelo, a los lados, en el frente. Todo depende de tu modelo y cómo quieres que se vea y las reflexiones que quieres que tenga también. Pero para ello quiero hacer una cosa más y lo que voy a hacer es crearme otra cámara. Simplemente voy a llevarla hasta este punto, más o menos donde se está colocando este modelo que queremos iluminar, que la cámara esté en la misma posición. Y lo que vamos a hacer es configurar esta cámara simplemente en la pestaña de Arnold como una cámara 360. Para ello vamos a tipo de cámara, vamos a darle cámara esférica. Voy a ocultar por un momento el modelo y desde la vista de esta nueva cámara, que es esta, voy a hacer otro render. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Lo que podemos hacer simplemente ahora es renderizar un fotograma desde esta cámara para conseguir una imagen HDR envolvente de nuestro escenario, con lo cual podemos luego volver después a Maya con esta imagen, eliminar o ocultar nuestro entorno 3D y simplemente crear una luz esférica y recrear las sombras. Bien, vamos a hacerlo. Para ello antes lo que voy a hacer simplemente es generarme un render de esto con más calidad. Voy a volver a la resolución 100%, que es un Full HD. No es demasiado. Podríais hacerlo vosotros en casa con mayor resolución, pero yo por una cuestión de tiempos voy a dejarlo en un Full HD. Voy a quitar progresivo y simplemente voy a hacer render. Bueno, pues una vez con nuestro render terminado, va a ser muy importante que lo guardemos en un formato que mantenga todo el rango dinámico. Para ello vamos a usar un XR. Y también asegurarnos de que cuando rendericemos tenemos esta opción deshabilitada. Vale, lo que puedo hacer ahora es simplemente ocultar esta cámara esférica y también ocultar lo que sería toda mi luz de estudio, con lo cual sería esta geometría, esta luz de área y esta luz de área. Vale, tenemos de vuelta el modelo. Y lo que vamos a hacer simplemente es traernos una
esta textura, pero en otro tipo de luz. Para ello usamos una Skydome Light. Es una luz que envuelve por completo el escenario. Y donde pone color vamos a traer nuestra imagen. Simplemente pulsamos en File. Vamos a ver dónde la he guardado. Está en Images. Entonces traemos la imagen. Y ya la puedo ver en mi visor. Podemos escalar simplemente este Skydome. Simplemente es para verlo mejor. Pero no tendría ningún efecto en el modelo. Escalarlo. Y simplemente vamos a rotarlo pues unos 180 grados, de modo que nos quedaría algo muy similar. Si os ocurre esto, es que ya no podéis ver el fondo, vais a la cámara desde la que estéis moviéndoos, pulsando este icono de aquí, simplemente en el Attribute Editor vais a subir este valor. Vale. Vamos a nuestra cámara de render. Guardamos esta imagen, simplemente aquí. Y volviendo a hacer una resolución de prueba más pequeña, por ejemplo, el 50%, y volviendo a este render progresivo, hacemos un render, pero esta vez desde la cámara de render. Por supuesto hay que incrementar la intensidad. Podríamos trabajar con la intensidad de este Skydome y también con su calidad. Para ello simplemente podemos ir aquí, podemos incrementar a una exposición de 1 y a unos samples de 2 para aumentar calidad. La calidad que tenga este render también va a estar definida por la calidad de nuestro anterior render para generar este entorno. Cuanto más calidad tenga este render de este entorno, mejor va a iluminar nuestro nuevo escenario. Bien, ahora lo único que nos falta, solo nos falta una cosa y nos falta las sombras. ¿Qué se puede hacer para tener sombras otra vez? Bueno, podemos hacer algún tipo de truco y a ver, perdona que he perdido la imagen. Ahora podemos crearnos simplemente un suelo, un plano. Lo escalamos. Y lo que quiero crear ahora es simplemente un nuevo shader que capture esa sombra. Para eso voy a crear un shader que se llama AI Shadow Matte. Únicamente le voy a arrastrar con el botón central a este plano. Hago clic para poder configurarle y vamos a ver cómo configuramos esto. Antes de continuar configurando este suelo, podemos ir a Render Settings y UVs y podemos incluir una serie de pases que hacen referencia al suelo. Para ello buscamos estos tres que ponen entre paréntesis AI Shadow Matte, se refieren a ese shader, solo funcionarán con ese shader, con lo cual los incluimos y hacemos, volviendo al material, hacemos otra vez ese render y vemos qué ocurre.
Pues simplemente he traído de vuelta una sombra, pero lo que realmente estoy haciendo es quedándome con la sombra, pero viendo lo que hay detrás. Aquí tenéis, por ejemplo, un Shadow Mask. Un Shadow Mask, que básicamente es una imagen en blanco y negro, en el cual la zona blanca es donde habría sombra y la zona negra es donde no habría, para poder exportaros este pase de render a Photoshop, Nuke, otros softwares de composición y recrearos vuestra sombra allí. Con lo cual podéis crearos simplemente un render sin este suelo y podéis generaros otro render con el suelo y podéis después componerlo. ¿Por qué? ¿Es bueno componerlo en otro software? Pues bueno, de entrada tenemos aquí uh, nuestro, nuestro alfa, que está funcionando muy bien, el alfa de este suelo, de este AI mate. Pero tenemos varias cosas. Por ejemplo, nuestro IDOM está generando un alfa también. Seguramente eso no lo queremos. Voy a ocultar el suelo para no confundir y hago otro render viendo siempre el alfa. Lo vemos todo blanco porque este fondo tiene alfa. Vale, para eliminarlo simplemente seleccionamos ese SkyDOM, ese DOM, y vamos a ir a las propiedades del shape, donde pone cámara bajamos a 0. Ahora tengo únicamente el alfa de esta figura, que realmente es lo que quiero, y voy a traer de vuelta ese suelo y hago otro render. ¿Vale? Como veis, estoy teniendo en este suelo el alfa, pero el alfa del suelo que sería la sombra. Con lo cual, vámonos a este material. Simplemente vamos a jugar con ello. Porque, por ejemplo, podríamos cambiar el color de esta sombra. Podemos poner cualquier otro tipo de color, cosa que no es muy normal, pero se puede hacer. Jugar con la opacidad para hacerla más evidente o hacer que desaparezca literalmente. Y una luz de fondo. Entonces, vamos a ver nuestro alpha mask, cómo realmente esto hace algo mucho más lógico, que es mostrar el alfa de todo el plano. Simplemente muestra el alfa de todo el plano. Y tendríamos nuestra sombra una vez más en Shadow Mask, pero cuidado, en el RGB de Shadow Mask. Con lo cual tenemos nuestra sombra en el Beauty, nuestro alfa tendría ese alfa de esa geometría del suelo y tendríamos además nuestro Shadow Mask aquí.
podríais llegar a poner, por ejemplo, 2 renders. Como digo, uno del fondo, cosa que sería muy rápida, y otro sin fondo y con las sombras, como hemos dicho. Lo podéis componer de varias maneras. Y si queréis que todo salga de una sola vez, pues sería como lo tendríamos al principio. Sería prácticamente de este modo. Y esto es todo. Esta es una nueva técnica para que podáis practicarla y seguramente os pueda ahorrar en algunos casos renders cuando tengáis que hacer algún tipo de secuencia. Podéis de este modo bakear el entorno. No solo se puede hacer con luces de estudio, con una iluminación, un setup de estudio, sino que podríais, por ejemplo, crear un entorno de una habitación y simplemente luego volver a colocar vuestro personaje, por ejemplo, o objetos en esa habitación y recrear las sombras. Eso podría valer. Y si tienes una secuencia, podría ser un render bastante más rápido. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.